¿Qué motivos hay detrás de las protestas en Perú? ¿Qué consecuencias tendrán estas movilizaciones? ¿Cómo ha sido afectado el ecosistema de los proyectos de desarrollo en el país? En el episodio de hoy, conversamos con Diego Casimiro, periodista de política en el diario La República, sobre el contexto de las protestas, y con Alejandro Seminario, comunicador especializado en proyectos de desarrollo y la atención del beneficiario. Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de nuestra segunda temporada de Morland Talks, el podcast de Morland Studios. La humanidad desea conquistar el espacio y explorar nuevos mundos. Pero antes, hay más de una misión por cumplir con la Tierra. Morland Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Conducido por nuestro piloto, Roy Flores. Hasta la fecha, hay un lamentable saldo de 53 personas por el conflicto que inicia este 7 de diciembre del mes pasado, en 2022, frente a los enfrentamientos de las fuerzas del orden y parte activa de la población, a causa del bloqueo de carreteras y las manifestaciones que se están dando a diario en el país en diferentes zonas. Además, según la Defensoría del Pueblo, se registran 722 manifestantes heridos y 442 agentes policiales lesionados. Hasta el momento es un reporte que nos envía el diario El País y aumentando el saldo hasta el día de hoy viernes con 55 personas fallecidas, tanto en Arequipa y sumándose también en Juliaca. El país vive un momento bastante álgido con respecto a las protestas que se están dando en diferentes regiones. Y un poco queremos conversar el día de hoy cómo afecta eso a los proyectos de desarrollo. Pero antes de hablar sobre ello, creo que es importante que veamos una mirada general sobre el impacto que está teniendo esta situación política y social en todo el país. Para eso nos acompaña en este momento Diego Casimiro. Él es redactor de la sección web del diario La República en la sección política, que nos va a dar de repente una mirada más extensa sobre este tema. Diego, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en Morland Talks Podcast. Muchas gracias por la invitación y para resolver sus preguntas. Diego, ¿cuál es el entorno que actualmente está viviendo el país? O sea, vemos a diario por los diferentes medios, no solamente los medios clásicos, sino también en redes sociales, diferentes informaciones que nos llegan. Queremos saber un poco cuál es el entorno que tenemos ahorita en esta coyuntura bastante álgida, ¿no? De forma general, hasta el momento. A ver, en este momento hay muchas protestas. En general se ha centrado en lo que es el sur del país, que también es una zona de que siempre estuvo siempre hubo un porcentaje que respaldaba, según las encuestas, la gestión del expresidente Pedro Castillo, y son justo esta región que se ha empezado a movilizar a partir del 7 de diciembre, ¿no? Que fue el día del que el expresidente Pedro Castillo se intentó dar un golpe de Estado y fallido. Todas las instituciones se pusieron firmes, no aceptaron esto, y luego sería posteriormente vacado por el Congreso de la República. Más o menos desde ese día empieza, y luego tras la asunción de la presidenta actual, Dina Boluarte, empiezan las manifestaciones, los muertos también empiezan a registrarse lamentables muertes. Al momento ya van más de 50, la mayoría, según los equipos forenses, actas forenses, han sido por proyectil de bala, que es también algo que debe investigarse bien en el fuero ordinario. Y bueno, las principales exigencias de esta región del sur, que ahora también se está extendiendo a zonas de Lima, incluso hay unos al norte, son la renuncia de la presidenta, el adelanto inmediato de las elecciones generales, el cierre del Congreso, y también se habla por ahí la liberación del expresidente Castillo, que haciendo un análisis, pues la opción más, bueno, la demanda más, ¿cómo decirlo? ¿Más pronta? Realizable sería esta exigencia de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, que también en sí dispararía lo que son la convocatoria de elecciones generales para este año. Según la Constitución, si renuncia ya no hay nadie más que pueda reemplazar
de la Ujú, plancha claro. presidencial que salió elegida en el 2021, asume el presidente del Congreso y el presidente del Congreso tiene que llamar inmediatamente a elecciones presidenciales, ¿no? Y también hay un debate porque algunos congresistas ya han adelantado cierta opinión diciendo que eh, solo debería llamarse elecciones presidenciales para completar el periodo hasta el 2026. Hay otros expertos que dicen que no, que son elecciones generales, tanto para presidente como para Congreso y Parlamento andino, ¿no? Pero ya también sería un debate que tiene que dar no tanto en las calles, sino en el Congreso, ¿no? Y ahí sí podría haber otras protestas, ¿no? Por algunas jugadas que se podrían estar gestando en el Congreso, ¿no? Pero ese es el panorama general de cómo se están desarrollando ahorita las manifestaciones, sus exigencias y más o menos el balance de, de- dentro de esos enfrentamientos, ¿no? Vemos con preocupación a diario, básicamente, que dentro de estas protestas pues hay una cuota grande de violencia, ¿no? Eso nos preocupa sobremanera en el programa y con las personas del equipo. Pero no vemos de repente a una persona que represente mediáticamente desde las personas mismas que hacen los reclamos. Vemos diferentes, de repente, llamados que se hacen de forma individual o en representación de, pero ¿existe algún líder o lideresa que ustedes hayan podido identificar que realmente quiera ingresar al tema en aspectos de diálogo, que de algún otro modo esté dando la cara de forma activa, de forma también pacífica, o tal vez de una manera mucho más mesurada para poder llegar a este diálogo y por ende al consenso? A ver, claro, eso es también algo que a destacar en lo que es estas protestas de ahora, ¿no? Que usualmente en las manifestaciones hay como que un rostro que, que representa a estas masas, pero en este caso no es como que no hay como que aún alguien que, 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 Que tome esa batuta genere, o ese, claro, ese, que tome la ese batuta y cargo, que, ¿verdad? claro, se dice por ahí, ¿no? Que hay asusadores supuestamente de políticos, o también incluso en otros medios se habla de dirigentes que están vinculados supuestamente con Claro. organizaciones terroristas, pero eso todavía es como que algo que se tiene que investigar. Ahorita no es como que haya alguien con quien directamente se pueda reunir, consensuar o ser alguien visible al Claro. momento. No es como que haya un líder. Parece más, eso también es algo como que también se puede dar como que una mirada de que son marchas por iniciativa propia, ¿no? Que la gente se adhiere a estas demandas de un grupo, ¿no? Pero estas iniciativas de pronto se sienten como ya muy organizadas en ciertos puntos, ¿no? En ciertas regiones. Entonces, tan pronto de repente iniciativas desde cero no dan esa sensación. Sin embargo, vemos sí quizá representantes tal vez del Congreso, ¿no? En el Parlamento, congresistas de diferentes bancadas que pueden decir que ellos son los representantes de esas personas. Y escuchamos, mira, hoy es viernes, escuchamos a diario, ahorita, sirenas todo el tiempo. Toda la mañana he escuchado sirenas. No sé si se puede lograr escucharlas, pero todo el día se escuchan sirenas. Entonces significa que seguimos en este pie de marcha y lucha por parte de muchas personas. Te decía de que vemos que hay representantes que toman esta batuta, pero desde el Parlamento. Pero no hay alguien, y no vemos a un grupo que genere diálogo desde el lado que está haciendo las protestas o que genera, o que necesita obviamente la conversación. ¿A dónde crees que nos va a llevar eso mientras esperamos que alguien dé la cara? A mayores protestas y también, como se dio a entender ayer en el mensaje de la presidenta, ah, va a haber, o sea, va a seguir, no es como que vaya una mesura por parte de la policía. Es más, cada ministro, empezando por la presidenta, inició su discurso felicitando o agradeciendo la actuación de la policía, de los militares, pese a los más de 50 sensibles muertes que ha habido en poco más de un mes de gobierno. Es más, incluso
la presidenta misma no se refirió a las últimas tres muertes que hubo por impacto de bala al inicio de su intervención. Ah, o sea, es una mirada política, se podría decir, de que las protestas van a seguir y por ende es muy probable que haya más fallecidos, más heridos. Sí, que hay un saldo, que esta parte siga, seguimos lamentándonos por las pérdidas de vidas, que es lo primero que hay que cuidar. Claro, en sí dieron un discurso más que nada invocando, diciendo a la gente como que, claro, también recuerdo que la presidenta dice que no hay unas demandas sociales que necesita el país, ¿no? Eso según sus palabras de la misma presidenta, que, bueno, principalmente piden su renuncia, ¿no? De la presidenta a ver, en primero empezó por una supuesta traición La expresidenta. al expresidente Castillo, Ujú. pero ya a partir de todo lo que hubo, la represión policial, prácticamente el mismo gobierno ha legitimado las demandas de renuncia de la presidenta. Hay un sector que sí pide la renuncia porque es la responsabilidad política, siempre cae en lo que es la autoridad, la línea de mando de policía, es del Ministerio del Interior, del ministro, y del ministro responde a lo que se supone la política general del gobierno que preside la jefa de Estado, ¿no? Dina Boluarte. Uh, en sí hay varias voces pidiendo esto. Es más, se, hace poco nomás, en 2020, ya hubo como que un caso parecido, menos también protestas. La cosa de que ahora en ese año se centró en Lima y en regiones. Lamentablemente en Lima hubieron dos fallecidos y eso es como que inmediatamente distintas instituciones pidieron la salida del Ejecutivo bueno, del entonces Ejecutivo que lo había asumido un congresista y un gobierno de transición que fue el que lideró el expresidente Sagasti, ¿no? Desde el lado de la noticia, no sé, tal vez si podrías comentarnos acerca de cuál es la mirada en los medios del extranjero, un poco hacia lo que está pasando en el país. No obviamente tomando una postura, sino cuál es la mirada informativa que ellos tienen de nosotros en este contexto, ¿no? De Claro, en repente, sí, viendo así varios medios internacionales bueno, casi todos coinciden en algo, que hay represión por parte del Estado. ujú, Ayer, siguiendo la cobertura de la marcha de Lima, ah, casi desconocían lo que es la misma represión. Lo mencionaban, pero como que también justificándolo. En parte también hay actos de vandalismo, no se puede tampoco desconocer, pero el acto aislado de vandalismo, este vándalo debe ser separado por la misma fuerza del orden, porque un acto de vandalismo no deslegitima toda una demanda de un sector más grande que es por su- que ha estado marchando pacíficamente, ¿no? ujú, Obviamente, los actos de vandalismo se tienen que separar y esos son los que tienen como que ser sancionados. No, una acción no puede deslegitimar toda una protesta, toda una exacto. demanda de gente que ha venido incluso hasta Lima para poder ser escuchada, ¿no? Y hay algo también interesante que es, uh, han venido gente de regiones y no se ha registrado ninguna muerte. Entonces, algo muy evidente es de que esas 50 muertes que han habido a lo largo de este poco más de un mes de gobierno Ajá. eran evitables, se podían evitar. Ah, mira. Esa misma actuación que hubo ayer de la policía en Clima Ajá. pudo haberse Exacto. repetido en regiones. Todas estas muertes Sí. eran evitables. Ayer no se usó proyectil de bala como se ha determinado en las actas forenses de regiones. Exacto. No hubo heridos de balas, se usó bombas lacrimógenas, canicas de goma, si no me equivoco, que son, se supone en la práctica deben ser lo que debe usar la policía para poder eh, despejar protestas. Las muertes eran evitables, se podía. De hecho, por momentos hemos visto a la policía pues siendo sobrepasada, ¿no? Por las personas en protesta. Pero eso también nos deja una lección, creo, y una mirada, Diego, de repente para ir
redondeando un poco estas, no ideas, sino este resumen de la información que tú nos estás compartiendo. Diego, si finalmente nosotros vemos que en Lima no hemos tenido decesos, y espero que no sucedan, ¿verdad? Y como tú bien dices, que eso se ha podido manejar y la policía ha sido sobrepasada también, bueno, en algunos momentos. Tal vez la mirada de la prensa, porque la ciudadanía también lo recibe así, y la prensa como un medio informativo, ¿ok? Pero creo que estos actos que se suscitan en diferentes regiones, que son violentos, son finalmente esta sensación de que la protesta es violenta y estamos dejando o alejándonos de la mirada de las personas que sí tienen o quieren hacer la protesta de repente en un sentido distinto, porque la violencia siempre va a llamar mucho más la atención. Entonces, esa sensación que se tiene alrededor de todo el país es de que, uno, la violencia va a contagiar a que más actos de violencia también se puedan dar. Pero finalmente la protesta va a quedarse, o si en algún momento termina, esperemos que sí, que sea pronto, de que de que toda esa energía alrededor de la protesta tiene básicamente un indicio grande y alto de violencia, lo cual, como dices tú, no deja de ser legítima la misma protesta, pero la deja con esa esencia. ¿Y qué hay con las personas? ¿Qué hay con las comunidades? ¿Qué hay con quienes de repente sí quieren alzar la voz, pero de una manera distinta? O sea, dentro del marco de la ley. ¿Crees que esa mirada de violencia siempre va a nos va a dejar completamente esta coyuntura? Y ahí entra también lo que es la labor de la prensa. Por ejemplo, si una revisada rápida a las portadas de hoy Ujú. de cierto grupo este, periodístico, Claro. eh, más que nada resaltan lo que son los actos de vandalismo que se suscitaron ayer. Ujú. Eh, Eso es también parte de la labor de la prensa. Sí, como te decía, ah, ciertos actos de vandalismo no deslegitiman por completo lo que es la demanda bueno, lo que se pide, ¿no? Las demandas sociales, ¿no? Ujú. Claro. De las personas. Pero sí, una mirada de periodismo tal como es, debe ser informar, ¿no? De ambos lados, ¿no? De los actos Por de supuesto. vandalismo, también como las otras personas que han marchado pacíficamente y las demandas, dar a conocer las demandas, ¿no? Más que nada, ¿no? Y obviamente invocar el diálogo, ¿no? Creo que es el diálogo debería primar ahora, ¿no? Por parte de ambos, Sí. la parte que manifiesta, tanto como la parte que está a cargo de la administración del Estado. Sí, básicamente no, nos podemos quedar con eso, Diego, con un poco esa mirada general, ¿verdad? Es importante ver ambos lados de esta gran noticia, no solamente la parte vandálica, que está mal, que eso no es permitido en ninguna parte, eso no está bien, eso genera más violencia cada vez. En cualquier región, no hablamos de Lima nada más, en cualquier región, porque tal vez las noticias no han sido mucho más potentes hasta que llegan a Lima, usualmente pasa eso, ¿no? Pero pasa eso, porque ya algunos medios concentrados tal vez se sienten un poco más próximos a la noticia, entonces puede sentirse de repente algo mucho más grande. Yo recuerdo que esto hemos hecho una conversación luego con colegas y hemos visto que de repente cuando pasó el fenómeno de la niña, hablo del 2016, tal vez la noticia no fue tan grande hasta que el río Rímac empezó a desbordarse, pero ya venía pasando eso tal vez en el norte del país, ¿no? En Chiclayo, en La Libertad. Y si no fue hasta que llegó a Lima, la noticia recién se hizo un poco más grande. Entonces, por lo que creo que es importante lo que tú comentas, ver la mirada, sí, por supuesto, de estos actos que se están dando, que no están bien, pero también no olvidemos la protesta misma, ¿no? Y esa protesta tiene validez completa en quienes también quieren tratarla de esa forma. Diego, de repente nos quedamos con algo más en síntesis que quisieras tú agregar. Como le decía, debe haberse el diálogo de primar, la actuación de la policía en regiones eh, debería ser más fiscalizada, la fiscalía también debería entrar y actuar rápido para determinar cuáles fueron las causas verdaderas, de dónde salieron estos proyectiles de bala, bueno, que van causando ya más de 50 muertes 55. y, Ujú. claro, 55 y
y eso, desde el mismo gobierno, bueno, ya se instaló una comisión para dar una reparación a los muertos. Los Obviamente, deudos, obviamente el dinero no, no cambia lo que es una vida humana, por pero supuesto. al menos es una acción que deberían acelerarse también. Y eso, invocar el diálogo eh, por de ambas partes. Eso sería, en síntesis, lo que debería primar, lo que debería ser, ¿no? Lo que debería ser una protesta no debería llevar en actos de vandalismo, mucho menos en muertes. Bien, Diego Casimiro, muchas gracias por estar con nosotros, periodista de La República, sección web y también sección de prensa escrita. Gracias, Diego, por tu tiempo. Estamos aquí atentos a cualquier tipo de noticia que también pueda suscitarse y comentarlo en estos espacios que tenemos los días viernes para la audiencia que nos pueda escuchar. Gracias, Diego, por tu acompañamiento. Nos vamos al segundo bloque. Vamos a hablar con alguien especializado en temas de proyectos de desarrollo y ver cómo esa coyuntura está incidiendo en estos proyectos que tal vez están dejándose de lado porque hay que salvaguardar también la integridad de quienes están en los proyectos dentro de las zonas de intervención. Pero al mismo tiempo también vamos a ver esa mirada de que por qué no es que hay de repente temas de contención con respecto a estas coyunturas. No se ha pensado de repente eso, no lo tenemos contemplado al desarrollar o al crear proyectos de desarrollo. Vamos a ver eso un poquito en el siguiente bloque. Muchas gracias, Diego. Nos vemos en el siguiente bloque de Morland Talks Podcast. ¿Sabes qué tipo de comunicación darle a tu proyecto u organización? En Morland Studios diseñamos estrategias de comunicación, producimos herramientas audiovisuales y musicales, diseño, diagramación y narrativa artística e implementamos metodologías de aprendizaje mediante guías y capacitaciones para todas las regiones del país. Todo dentro del ecosistema de proyectos de desarrollo en educación, salud, medio ambiente, migración y más. Para más información, ingresa a www.morlandstudios.com. Escríbenos a proyectos@morlandstudios.com o contáctanos a nuestro LinkedIn. Búscanos como Morland Studios. Morland Studios. Comunicamos, transformamos. Bien, bienvenidos nuevamente a Morland Talks Podcast. En este segundo bloque vamos a hablar con Alejandro Seminario. Él es comunicador de medios, empresas y organizaciones. Ha participado como periodista, director y conductor de diversos programas en radio y emisoras en todo el país. Se ha desempeñado también como dentro del espacio audiovisual, publicitario como consultor de diferentes organizaciones privadas, públicas y actualmente también es profesor y asesor de tesis y docente de posgrado en la USMP, así como en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Alejandro, bien, gracias por estar aquí en este episodio número 3 de la segunda temporada. Queremos un poco ahora contextualizar qué está pasando dentro del ecosistema de los proyectos de desarrollo, con lo que está albergando actualmente el país en esta coyuntura de protesta. Muchas gracias, Roy, por la invitación en esta oportunidad un poco complicada para el país, ¿no? Opinar acerca de proyectos de desarrollo sostenible, ¿no? Especialmente nosotros como comunicadores, ¿no? De alguna manera tenemos la labor, la tarea de ser un puente, de ser un lazo, justamente entre las poblaciones y estas organizaciones que pueden ser tanto gubernamentales como no gubernamentales, tienen el objetivo justamente de llevar desarrollo a estas zonas del país donde definitivamente no ha habido una presencia del Estado. Y vale la pena decirlo que nuestra labor sigue siendo esa, ¿no? La de tender esos puentes, esos lazos necesarios para poder hablar justamente de diálogo, ¿no? Que justamente es lo que pide el gobierno en este momento a la población que con justa razón reclama, ¿no? Esta situación que está viviendo, especialmente en zonas como Puno, Cusco, Apurímac, ¿no? Arequipa, por no mencionar otros espacios, ¿no? Y cómo esto, de alguna manera, lo que está generando es que los proyectos de desarrollo no lleguen. Entonces, si la gente está reclamando por una nueva constitución,
por una nueva forma de gobierno. Para que llegue el desarrollo, justamente, va a pasar mucho tiempo y va a ser una situación muy caótica en temas de salud, en temas de educación, en temas de transporte, de desarrollo económico. Ujú. Entonces, creo que es una oportunidad, a pesar de que los proyectos, como tú bien sabes, están un poco colocando en stand-by, en pausa, es una oportunidad para que nosotros los comunicadores hablemos justamente de la comunicación para el desarrollo, ¿no? Como ocurre no solamente en Perú, sino en todas partes del mundo. Es interesante esa mirada porque de pronto estamos viendo que podemos albergar o programarnos para poder incidir dentro de espacios que no solamente sabemos que a veces el Estado no puede de repente llegar, no se da abasto, no cumple, no se acerca y si la proximidad de repente le queda por último muy lejos para cada una de las personas que necesitan de este servicio justo y merecido. Entonces, esta oportunidad de comunicación de pronto también nos da que pensar que de repente las estrategias que se deben ir cumpliendo deberían no solamente contextualizarse, sino también innovarse, ¿no? Empezar a darles la vuelta de pronto a estas estrategias de comunicación que podemos nosotros acercar dentro de estos espacios y comenzar a ver esto desde un enfoque tal vez un poco sistémico, ¿no? Mucho más amplio, no tan desde un tema de locación, sino que también abarque no solamente un tema informativo, sino también el tema de las emociones, cómo es que se siente el poblador, cómo es que se siente la comunidad, cómo es que se siente también el ciudadano en general. O sea, exacto, o sea, las relaciones comunitarias directas entre una organización privada o pública que se ve específicamente afectada por un tema social, por un conflicto social, el profesional que puede de alguna manera resolver o tener un camino, creo yo, para la solución, no resolver, pero sí un camino para la solución, justamente es el comunicador. Y espero, ¿no?, que de alguna forma, que son los decisores claves, que no son comunicadores, que pueden ser autoridades, que pueden ser funcionarios, que pueden ser directivos, ¿no? Se den cuenta que es la oportunidad de escuchar, ¿no? Y justamente por no haber escuchado a la población en su momento, durante décadas, es que esta situación se ha embalsado, ¿no? Y lo que ha pasado en estos últimos 6 años, ¿no? Son 6 años Mm. del gobierno, y que de alguna manera un sector de la población, creo, mal guiada, mal orientada, ¿no?, quiere llevarnos a una situación inactiva. Y por ese motivo, nosotros, como comunicadores para el desarrollo, tenemos que pensar en, oye, ¿dónde está el plan de vivienda, de transporte, de educación, de salud? No olvidemos, Roy, que estamos inaugurando el primer año de gobierno de todos los gobernadores regionales y todos los alcaldes, ¿no? Entonces, todo eso se está deteniendo, todo eso se está poniendo en pausa. Entonces, es el momento en el que nosotros tenemos que, con mucha, digamos, creatividad, ir generando los espacios de diálogo. Cada profesional tiene su misión. Ayer vimos cómo la policía ha hecho una gran labor, cómo los bomberos han hecho una gran labor, ¿no? Cómo nuestros colegas comunicadores periodistas han estado pues, enfrentando también a la masa enardecida, han sido parte de esta violencia, siendo víctimas muchas veces de ellos, por solamente realizar los hechos que estaban ocurriendo. Pero nosotros como comunicadores, en este caso, yo creo que es el momento en que con estrategias, con tácticas más innovadoras, podamos llegar a ese camino de diálogo. Pero para que haya diálogo, tiene que haber dos puntos, ¿no? Tú bien sabes, ¿no? Un emisor y un receptor. Entonces, definitivamente el gobierno lanza, ¿no? Lanza su comunicación al aire, ¿no? Porque no hay ningún líder visible, ¿no?, de la protesta. Y Es eso, de cierto. alguna manera, tenemos que irlo manejando cada vez mejor. Que- ¿Por qué no aparecen los líderes de la protesta? Porque obviamente están pensando en que haber represalias, ¿no? Ujú. Entonces, hemos visto cómo las ciudades universitarias, ¿no?, tanto de la UNI como
como en San Marcos, han albergado a los visitantes, a estas personas que han marchado, que han venido de provincias, pero cuando se habla con ellos no hay una cabeza visible. O sea, es interesante que aparezcan nuevos líderes. Yo creo que es una oportunidad y no hay que tener ningún temor en que jóvenes universitarios aparezcan como líderes, porque ahí recién tendríamos la oportunidad de saber con quién dialogamos. Mientras tanto, sería un diálogo de suerte. Sí, porque de pronto estos líderes y lideresas que tenemos en diferentes sitios, que no tenemos de repente una cabeza que represente de forma mediática, me refiero a eso, ¿no? Creo que eso estamos hablando, porque de pronto vemos entrevistas aquí o allá que se les hacen a personas que participan de esta marcha con justa razón, por supuesto, en muchos casos, pero no hay una cabeza visible, entonces tal vez esas estrategias de comunicación no se pueden dirigir exactamente a un segmento de ellos, porque ojo, también tenemos que ver cómo se está desplegando esta protesta, los niveles que tiene también de violencia. Por ende, justo ayer conversamos con el equipo también, no vemos que de pronto estemos sacando una estrategia de comunicación más que de repente comunicados que se acerquen un poco al espacio de una recomendación. Pero hasta ahora no nos hemos topado con ninguna estrategia de comunicación. Pero hasta ahora no nos hemos topado con ninguna estrategia de comunicación que se acerque directamente con mensajes clave, más que, ojo, paremos un poco la violencia u otra cosa. Tú recordarás que Roy, hace poco tuvimos una experiencia en conjunto donde hacíamos una diferenciación entre relaciones públicas y comunicación para el desarrollo. Sí. El gobierno está haciendo relaciones públicas, está haciendo comunicados, está dirigiéndose a la población. O sea, la población que no está involucrada en las protestas. Quizás ese diálogo, ese mensaje de la nación que dio ayer la presidenta y los ministros, está dirigido para ti, para mí, y para que nos ven en el canal que tú tienes. Exacto. Pero para la gente que está protestando, no hay un diálogo. Entonces, esa estrategia implica, como bien tú sabes, mapear a los actores clave en el mundo universitario, en el mundo sindical, en el mundo gremial, en el mundo profesional. Uno de los errores que he tenido, Dina Boluarte, permíteme salir un poquito del tema de comunicación para el desarrollo, Vamos. ver el tema político, es el que ella el primer día dijo, me quedo hasta el 2026. Uh-huh. No leyendo el contexto social y político económico del país. ¿No? Ella debe decir, no decirlo, o decir que es un gobierno que desde el comienzo. Segundo, se puso a dialogar con los congresistas, que son los menos, digamos, populares, por decirlo así, y se unió con todas las bancadas, con cada uno, con cada dos, con cada tres, con cada cuatro, con cada cinco. Yo creo que lo que yo hace primero es justamente hablar con tus actores. Oye, a ver, vamos a hablar con la CGTP primero, vamos a hablar con los constructores, ¿no? Con la Federación de Construcción Civil, hablemos con la gente del Sindicato de los Maestros, que obviamente es verdadera oposición, hablemos con los agricultores, hablemos con los localeros, hablemos con todas estas diferentes organizaciones que el José Castillo tenía en sus manos. Y que era obvio que ellos iban a estar en contra. Tal vez estamos fallando en ese aspecto, ¿no? ¿Verdad? Porque no estamos apuntando realmente a quienes debemos dirigirnos. Y como te decía, mencionábamos ayer en una reunión de que no estamos hablándole directamente, no vemos una campaña, o tal vez no nos llega, por último, pero no la estamos sintiendo, una campaña directamente a los actores que están participando de esto de forma directa. Creo que es necesario que eso se aborde, porque sí, estamos trabajando un tema tal vez de relaciones públicas. Necesitamos abarcar esto de una forma directa. Ahora, con respecto al tema del desarrollo, para ir poco cerrando y contextualizando ya de forma genérica este espacio, hay muchos proyectos que se han tenido que reagendar. Proyectos que están justamente en espacios donde hay necesidad, por eso son, y se ha tenido que reagendar. Entonces, creo que también ahí no ha habido o no hay un tema de contingencia en caso este tipo de coyuntura explote. Porque dentro de esta contextualización, al momento de programar un proyecto de desarrollo, al momento de crearlo,
hay un espacio que debería ser considerado, creo también a nuestro criterio, con respecto a ese tipo de coyunturas. ¿Qué hacer en caso de? Y creo que no se estaba tratando hasta que ahora estamos viendo los ejemplos que están pasando en calles, en todo el país, que de repente mejor los aplazamos porque no podemos hacer nada. Pero ¿cómo hacemos para continuar llevando esto, acercando esto a las diferentes comunidades o espacios que sí lo necesitan, a pesar de esta coyuntura? Obviamente salvaguardando también la integridad que puede existir por los facilitadores o personas que están en campo. Pero creo que ese aspecto no se está dando porque estamos viendo, como te digo, y estamos nosotros dentro de esta cancha ya hace bastante tiempo, y algo podemos tener de repente experiencia para poder decirte de que solo se está reagendando en su gran mayoría. Claro, lo que pasa es que probablemente en algunos proyectos de desarrollo la participación activa de la comunidad no es tan importante. Y digo que no hay, no tan importante. Entonces, al no tener a agentes de las comunidades involucradas con decisión en los proyectos de desarrollo, simplemente, como te sabes que hasta aquí nomás, fíjate, cuando pasen los problemas volvemos. Entonces, esta gente de las comunidades, al contrario, lo ven mal, pues no, y me estás abandonando, ¿no? Te pones en pausa. La idea sería un llamado a la atención a las ONGs, a las fundaciones, a los diferentes niveles del gobierno, ¿no? Que la participación activa de agentes de la comunidad hace justamente que ellos sean los principales, ¿no? Los principales agentes para responderle a los agitadores. No podemos desconocer que hay agitadores que vienen incluso fuera del Perú. Pues eso es lo que ha faltado. O sea, y a veces, ojalá que no tengas esta experiencia que yo sí he tenido en algunos proyectos de cooperación internacional, sobre todo, ¿no? Hay mucha burocracia, ¿no? Desde Lima, ¿no? Sí. Muy poca participación de los agentes comunitarios de cada localidad. Si ellos los empoderan, definitivamente son los primeros que van a defender. Pero si están alejados, no toman decisiones, no toman de Lima, o sea, van a ver, oye, es cierto, ¿no? ¿No? Encima de las muertes, porque ya son 50 muertes, entonces todo eso ayuda a, de alguna manera, no inmediatamente contestar, porque acá hay que contestar en diferentes niveles. Un nivel es el gobierno, pero otros niveles son los mismos proyectos de desarrollo que están en marcha. O sea, hay mineras, hay, digamos, fundaciones, están trabajando por la localidad, pero ¿dónde están estos líderes de las comunidades? ¿No? Están de alguna manera supeditados a ellos, están alejados, ¿no? Yo sé que UNESCO, por ejemplo, trabaja mucho en el tema de educación en las comunidades nativas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿dónde están estos líderes? ¿No? Y de alguna forma, para graficarte un poquito de la perspectiva limeña, ¿no? Y por eso es que la toma de Lima tenía que dar así. Cuando protestaron en mesa redonda los manifestantes, los de mesa redonda salieron a votar, ¿no? Sí, hemos visto imágenes de eso. Te das cuenta que si en cada localidad y es un proyecto de desarrollo donde hay gente que está viendo que los proyectos benefician a la localidad, van a sacar a la gente agitadora. Pero si no hay eso, difícil. Difícil que esto ocurra, y eso es, digamos, una tarea que creo que debemos procurar, ¿no? Mapear a los factores claves y, de otro lado, considerar con mayor importancia y experiencia a participantes con poder de decisión de las comunidades beneficiarias. Eso es muy, muy importante porque no se puede. Un poco nos quedamos de repente con esta parte de la conversación, Alejandro, y ya con esto de repente cerramos este pequeño espacio. Espero que también puedas volver a estar con nosotros en otro episodio. No es un episodio en el que estemos tan animados realmente de poder, como solamente tenemos en esta energía, porque dentro de todo esto que está sucediendo, pues se está alterando el derecho a la vida. Y esto nos pone de repente de un humor distinto en este episodio, pero igual queríamos conversarlo, igual queríamos
tratarlo porque creo que es importante que lleguemos de repente a algún tipo de resolución dentro de esta pequeña conversación. Nos quedamos de repente un poco con este tema también de que la articulación que debe existir entre el tema municipal, entre el tema regional, con el tema de las ONGs o proyectos de desarrollo es importante y tal vez debe abordarse de una manera diferente. Al mismo tiempo, creo que también, o creemos también, mejor dicho, de que al albergar un proyecto de desarrollo también deberíamos tener ¿qué pasaría si? Y lo estamos viendo ahorita. Así no de repente no retrasamos el proceso del mismo. Obviamente, como te digo, siempre salvaguardando la integridad y quienes están dentro de ello. Y una mirada también, tal vez mucho más centralista, es la mirada tal vez de Lima, ¿verdad? Por eso se llama un poco la toma de Lima, porque de repente no se sienten, no sienten que pertenecemos a un mismo país, se sienten de repente separados, por eso se llama como que la toma de Lima. Y ese nombre, a pesar que nos separa, creo que también es importante que veamos el punto de vista de las decisiones centralistas en proyectos de desarrollo que todas al vez de repente se toman desde acá, deben ser en conjunto con quienes están allá, ¿no? No podemos de repente eximirnos de tener las miradas de quienes están presentes en los espacios, en las regiones, que comunican qué es lo que está sucediendo. Y no podemos de repente hacer o tomar decisiones de forma muy externa o miradas simplemente muy lejanas. Creo que es importante que esa integridad se mantenga siempre. Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros en este corto episodio, que de repente se ha hecho un poquito más extenso con este tema. Hay miradas hay diferentes perspectivas finalmente a esto, pero creo que finalmente tenemos dos gruesos, ¿verdad? Y esos dos gruesos siguen creando distancia entre nosotros. Esos dos gruesos de perspectivas siguen creando, y son bastante sólidas y tal vez fundamentadas, quizá también, nos separan. Entonces creo que los proyectos de desarrollo finalmente lo que generan también es una integración. Ojalá que pronto podamos tener una solución a esto, principalmente por el tema de la violencia, que no albergamos ningún tipo de empatía con ello, para comenzar, desde cualquier bando. No está bien. Y queremos creer que esto se va a solucionar pronto. No sé, nos quedamos de repente con algún tema con algo en síntesis de tu parte. Sí, básicamente recordarles a todos los seguidores de tu podcast que definitivamente en el Perú hay más de 200 conflictos sociales sin que estos hayan estallado, ¿no?, en estas protestas. O sea, la PCM tiene un registro de los conflictos sociales que tiene todo el país, ¿no? Ya antes que entrara el señor Castillo, y durante el señor Castillo, y ahora actualmente, siempre han habido más de 200 conflictos sociales. Entonces, cualquier proyecto de desarrollo sustentable, como podamos llamar, requiere tener en cuenta ese contexto, que es un país, como tú bien dices, está dividido y que el comunicador principalmente tiene que integrar. Con eso nos quedamos, Sí. Rol, y muy agradecido por la oportunidad que nos ha brindado. No, a ti por tu tiempo. Es importante que también mencionemos esos temas de todas maneras en el podcast. Como te digo, la energía esta vez es distinta porque tenemos mucho alrededor, pero igual tratamos de poder seguir llevando este tipo de información y llevarla a la mesa, a la combi, a pie, a la misma marcha, a ver si es posible que por ahí de repente podamos encontrar una solución o ayudar con ella misma también. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Bien, estuvimos en este episodio número 3 de la temporada 2 aquí en Morland Talks Podcast. Como ya hemos visto, hemos tenido dos invitados que nos han dado una mirada macro y una mirada más asertiva con respecto al tema de desarrollo. Como le dijimos, y lo vengo repitiendo ya tal vez por tercera vez, ¿no? Los ánimos de este podcast tal vez son distintos por toda la coyuntura que estamos viviendo. Pedimos, no simplemente pedimos directamente no a la violencia. Es con lo que tal vez también quisiéramos incidir. No hay camino hacia el diálogo que venga por la violencia. Por lo tanto, creemos que es importante que salvaguardemos siempre eso, la integridad de cada una de las personas que están en las calles y de quienes están también del otro lado. Es importante que sepamos y recordamos que todos estamos en un solo país y pertenecemos a una sola nación. No tendríamos finalmente por qué estar así, pero bueno, estas cosas pasan y no es la primera vez y tal vez no sea la última que está sucediendo dentro de nuestra nación. Gracias por escucharnos. Seguramente este episodio tendrá de repente algunos detractores o también algunas personas que coincidan en algunas cosas, pero está bien. La pluralidad de pensamiento y también de opinión
es completamente validada y aceptada, aparte que es un derecho. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Mi nombre es Roy Flores, su piloto de siempre. Gracias por escucharnos en Morland Talks Podcast. Hasta luego. Gracias por unirte a la tripulación de Morland Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Encuéntranos en Spotify como Morland Talks Podcast. Envíanos tus proyectos a podcast@morlandstudios.com para divulgarlos de forma gratuita en el programa. Morland Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Producido por Morland Studios.